¿Sabías cuándo y por qué la Unión Soviética desapareció? En 1985 la Unión Soviética era la tercera potencia económica del mundo, la mayor productora de petróleo y gas, y era autosuficiente con sus recursos energéticos y materias primas. Sin embargo, en 1991 dejó de existir. ¿Qué fue lo que ocurrió para que la Unión Soviética se disolviera en tan poco tiempo? En 1974, la existencia de la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas representó un modelo político basado en el monopolio de la ideología comunista. Llegó a convertirse en el eje de la política internacional, sin embargo, acabó protagonizando la mayor crisis geopolítica del siglo XX. La caída de la Unión Soviética significó el final de un imperio cuyo origen se remonta a la Edad Media, que estuvo bajo dominio de los zares primeros y del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS. Después de sus cenizas nacieron 15 nuevos países, entre ellos Rusia. A diferencia de otros imperios, los motivos que iniciaron la decadencia no fueron la presión o una guerra llegada del exterior, ni revoluciones internas que colapsaran la economía. Este imperio empezó a desmoronarse desde la máxima autoridad. La crisis comenzó en principio órgano encargado de tomar las decisiones y luego llegaron los demás problemas, un final que apenas sufrió violencia. La Unión Soviética simplemente se diluyó como una cucharada de azúcar en un café, vamos a decir. Sin embargo, en 1985, Mikhail Gorbachev, presidente en esa época, accedió a la Secretaría General del PCUS y tomó las riendas de la Unión Soviética e inició un proceso de reestructuración o perestroika que, en vez de sanear el régimen, supuso el principio del fin, y 6 años después cayó el comunismo soviético. Es probable, sin embargo, que las iniciativas reformistas solo tuvieran el efecto de adelantar el proceso de descomposición, pues revelaron la debilidad de las estructuras económicas y políticas y sacaron a la luz las tensiones internas de la sociedad soviética. La economía soviética estaba estancada en ese entonces. Fue esta situación la que llevó a Gorbachev a iniciar reformas para solventar la poca efectividad económica, la caída demográfica y que estaba sufriendo la Unión Soviética, y el atraso tecnológico que afectó al ámbito militar y por el que Estados Unidos tomó la delantera en la Guerra Fría. Los cambios estructurales iniciaron la transparencia por parte del gobierno para localizar los fallos del sistema. Esta transferencia y la libertad de prensa lo que llevó fue a reivindicaciones y protestas contra el gobierno por la mala situación que vivía, culpa de su gestión centralizada. Las repúblicas soviéticas, lo mismo que los países satélites, afirmaban que eran víctimas de la explotación rusa, mientras los rusos expresaban su convencimiento de que unos y otros se aprovechaban de ellos. Para paliar las tensiones se inició un proceso de democratización de la URSS. En 1989 hubo unas elecciones, pero con limitaciones. Se admitieron candidatos de diversas índoles, pero no asociaciones políticas libres. El Partido Comunista siguió siendo el único permitido, con todos los candidatos opuestos al PCUS lograron resultados positivos y el sistema entró en crisis. El 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, todo un símbolo de la Guerra Fría y el comunismo soviético. Gorbachev permitió que los países soviéticos de Europa evolucionaran con independencia, una medida que los más conservadores vieron como una cesión a los intereses de Estados Unidos y Occidente. Se propusieron recuperar el control y detener la agitación de los independentistas en Europa del Este. Militares soviéticos y fuerzas de la KGB formaron un bloque conservador. En enero de 1991 atacaron a independentistas en Lituania y Letonia. Las muertes producidas por esta represión violenta fueron asociadas a Gorbachev, el líder soviético. Perdió la confianza del pueblo y la tensión explotó en su golpe de estado de los conservadores que aportaron del poder a Gorbachev. Sin embargo, las intenciones de los golpistas fracasaron. La coyuntura sirvió para que repúblicas como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania votaran y se declarasen independientes. Se firmó un tratado que reconoció una organización supranacional de repúblicas soviéticas independientes. El 8 de diciembre de 1991 dejó de existir la Unión Soviética.
y el 25 de diciembre Gorbachov pronunció un discurso de dimisión retransmitido por televisión en todo el mundo.